Aquel tiempo, amigos buenos 36. Pasó casi un mes, vino una letra de Guven Erkaya, escrita de mano. Entre otras escribió: mi querido amigo, le escribo esta letra para expresarle y transmitirle mis sentimientos de agradecimiento y de admiración. Poder ofrecer esta ayuda que recibimos en las condiciones que nos encontramos fue un grande acto de humanidad y de bravura. Me gustaría agradecerle a vosotros y a vuestro personal en mi nombre y en nombre de mis 41 soldados y expresarle mi más profundo agradecimiento y aprecio. Reuven y Guven se hicieron amigos buenos. Hombre sin amigo, como mano derecha sin la siedra. Aquel tiempo, amigos buenos 37. En la misma letra, Guven escribió que quiere la fotografía del vaporico Mevoot Yam para meterla en su álbum de fotografías. También mandó la lista de los 42 soldados que fueron salvados. Además, mandó la fotografía del destructor hundido Koyatepe, afirmado por su parte. Todo lo que quieres que te sea firme, y lo mío que sea por demasía. Aquel tiempo, amigos buenos 38. Ron Yafe escapó a la docena clase, sirvió en la marina israeliana en nave de raquetas. Cuando escapó del servicio, tornó a la escuela Mevoot Yam. Reuven y Zeev lo tomaron por maestro en la escuela. Pasaron años. Zeev y Ron se adelantaron en el oficio de marinería. Se hicieron maestros en la academia de Sport Wingate. Se hicieron entrenadores de exportadores en el campo de competiciones. Se hicieron entrenadores de los equipos nacionales de Israel. Y también se hicieron juzgadores en las competiciones de marinería. Todos los tres, Reuven, Zeev y Ron, moraron en el asiento Michmoret y eran vecinos. Cada uno es maestro de su oficio. Aquel tiempo, amigos buenos 39. En 1979, la familia Inbar de la Siente Mevoot Yam se aderezaron a Zeev Glauber y le rogaron que entrene a sus hijos Eran y Amit y los prepare para el campeonato de surf que va a tomar lugar en 1980 en Naharia, Israel. Zeev demandó permisión de la escuela para emplear, después de Midi, una de las camaretas liberadas. Entre mientes se recogieron en el dormidor de Zeev otros 5 o 6 hijos. Tami Israeli, Yair Suari, Dani Blum, Amir Klipper. No podemos trocar el pasado, podemos preparar el futuro. Aquel tiempo, amigos buenos 40. Pasaron unos cuantos meses. Ron y Zeev se asentaron a hacer sohbet. Vieron el adelantamiento de los chicos que Zeev los está entrenando. Se empezaron a acordar cómo en sus mansebes los clubes de marinería en Naharia y en Bat Yam los quitaron de surtuquear en las calles y les salvaron las vidas.
Hablaron por la importancia que tienen los clubes de marinería en la educación de los mancebos. En aquel momento cayó la decisión de fundar Club de Marinería en Mijmoret y salvar las vidas de hijicos que están en las calles. Alegres son los que pueden dar sin acodar y recibir sin olvidar.